A ver, déjenme ver. ¿Dónde está la imagen? Aquí está la imagen. Siempre como que, aquí está, ya la encontré. Ya se las compartí. Ahorita iniciamos, pero si la pueden leer estaría maravilloso. Ahí para que la vean. Y ahorita yo quisiera que comenzáramos esta sesión, ¿no? Dándonos cuenta de algo muy importante. Les mando este texto que me llegó porque considero que es muy importante lo que dice ahí, ¿no? Se los voy a leer, si lo pueden abrir. Dice, un curso de milagros inspirado en la lección 166, que dice así, siempre estás buscando algo que te complete. Buscas trabajo, pareja, amigos, viajes, espacio, tiempo. Y dice, y estás feliz o te sientes satisfecho, ¿no? Con respecto a estas cosas. O sea, siempre estoy condicionando mi estado emocional dependiendo si se da lo que creo que necesito, ¿no? O no. Y dice, nada ha sido suficiente, ¿verdad? Parece que tu destino fuera buscar, pero es algo muy distinto, porque yo he creído, ¿no? En las mentiras del mundo y del ego, pensando que si tengo esto, pues obviamente estoy completo, estoy feliz, estoy satisfecho, ¿no? Pero es una búsqueda insaciable que no conduce a ningún lugar. Y dice, ¿no? Dice, lo tienes todo, pero no lo recuerdas. Y entonces quiero que nos centremos un poquito en esta parte, que yo le he dado poder, ya sea a la pareja, al dinero, al trabajo, a cualquier ilusión, y estoy esperando sentirme feliz cuando eso llegue, cuando eso suceda, y en este momento no estoy experimentando mi plenitud del ser porque está condicionado a una experiencia del mundo, ¿sí? Y hoy lo importante que sería recordar, o sea, ¿qué pasaría si yo me diera cuenta que he olvidado mi esencia de paz, de armonía, de paz, de abundancia, ¿no? De tranquilidad, y agradeciera porque hoy estoy recordando lo que he olvidado. No nos damos cuenta que nos hemos olvidado de algo y que hoy simplemente estamos recordándolo, y que necesitamos normalmente encontrarnos con alguien que nos ayuda a recordar, que en este caso pues, es Jesús quien nos recuerda algo que hemos olvidado. Y algo que hemos olvidado es que nosotros somos valiosos, que nosotros somos el tesoro de Dios. Y si yo no me siento como un tesoro, si yo no me siento como algo valioso, si yo no me siento como algo, sobre todo amado, no traten de buscar el amor en las personas o en su pareja o en su familia, porque se van a dar cuenta de algo, que el mundo solo te ama y te acepta si eres como ellos quieren que seas, lo cual implica no siendo tú mismo. Y Dios no es así, Dios te ama siendo tú mismo, porque Él te conoce. Entonces es muy importante que yo me alimente del amor de Dios, o sea, esa es mi fuente. Desde el punto de vista de la Cábala, las mujeres son recipientes y los hombres somos conducto. Entonces, un hombre que no está conectado con la fuente no puede fluir a través de esa energía. Es importante que yo como hombre me conecte con la fuente y pueda fluir con la energía divina. Y la mujer, lo más importante sería recibir. Como mujer, ¿qué tan abierta estoy a recibir? Porque el recibir es todo es un acto, ¿no? Es una apertura mental muy grande. Si yo tengo ciertas ideas, no puedo recibir. ¿Estamos? Ok. Dado este brevario cultural, ¿no? Pudiéramos comenzar
nuestra sesión del día de hoy, que hoy tengo un invitado especial frente a mí, quiero que lo vean ahí, miren, está muy sentadito ahí. Les manda saludos a todos. Se está viendo por allá. Muy bien, ¿dónde estamos? Guíenme. ¿Pudieron leer lo de la confianza? ¿Pudieron ver lo último que habíamos visto? Según yo nos quedamos en miedo y conflicto. Muy bien, vamos a entrar a una de las partes más importantes del curso, que es donde se origina todo el relajo. Dice miedo y conflicto, fíjense. Dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser voluntarios. Te dice Jesús, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigirte todo lo que sí lo es. O sea, si hoy me abro a recibir la ayuda de Jesús, Él se puede encargar de todo. Pero cuando tú dejas que alguien se haga cargo, no le estás preguntando cómo van las cosas, sino estás totalmente tranquilo porque Él se está haciendo cargo. Entonces, dice así, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado, ¿sí? Tu miedo me impide darte mi control. O sea, quiere decir que mientras yo esté vibrando en miedo, Jesús no se puede hacer cargo porque mi miedo es como una barrera que yo pongo porque no confío, ¿verdad? Pero te está diciendo Jesús que ese miedo puede ser autocontrolado, lo cual implica que yo tome un acto de responsabilidad. Dice, tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que me he identificado con un cuerpo y que los miedos que me pudieran dar o mis necesidades corporales no me permiten elevarme al nivel espiritual o al nivel de la conciencia e identificación con lo que verdaderamente soy. Dice, esto los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te estás haciendo responsable de tu vida, muchas veces te da miedo asumir ese rol, ¿no? Porque es más cómodo y toda tu vida estás respaldado por una energía divina, que en este caso son tus padres. Estamos en la página número 31 del libro viejito y en el 32 me parece que del nuevo. Miedo y conflicto en el inciso 2. Entonces te dice Jesús, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. O sea, quiero corregir mi mente con respecto a mis miedos. Y por favor pongan ahí en su libretita, en este momento, los miedos que los atormentan. Nada más para hacernos conscientes. Yo ya les he hablado de los miedos que normalmente uno debe enfrentar, que son 4, y que en última instancia hay un quinto que es el miedo a Dios o el miedo que le tengo al amor. Pero ustedes pueden poner el que en este momento perturbe su santa mente. Insisto, todo proceso de observación o de visión es para que yo elija corregirlo, no para que me culpe ni me castigue. No voy a reconocer los errores para sentirme mal. Voy a aceptar con el único propósito de corregir y de cambiar. De nada sirve reconocer si yo me voy a tirar a la culpa o al victimismo. Dice entonces, tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Y fíjense algo bien importante. ¿A qué le das más importancia actualmente? ¿Al comportamiento o a los pensamientos? No se amontone. ¿En mí o en los demás? Ah, muy bien, dices. Bueno, depende. Si se trata de mí,
¿Cómo sería para ti? ¿Cómo sería para los demás? Pues en mí yo creo que a los pensamientos y en los demás al comportamiento. Sí, ¿verdad? En los demás observo el comportamiento y en mí los pensamientos. O sea que mi atención nunca está puesta en lo que es, sino en mi interpretación de lo que yo considero que debo mirar. Por eso dices, ¿no? En mí, en mis pensamientos, y en otro, en las acciones, ¿no? ¿Alguien más? En los pensamientos. Ok, en los pensamientos, ¿no? Porque dice aquí, tal vez creas, dice, hay una confusión en esto que te comenté examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Subraya, la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Ahí está la clave. Quiere decir que mi poder de decidir, yo tengo que decidir qué clase de pensamientos quiero tener hoy. Digámoslo de esta manera. Imagina que tu mente es un campo, es tierra fértil. Y los pensamientos que cultives o que coseches son los que van a salir en tu propia vida. El problema es que no tenemos este nivel de conciencia. ¿Por qué? Insisto, ¿quién cultivaría miedos esperando recibir cosas maravillosas? Si alguien se diera cuenta que todo lo que le pones a tu mente se reproduce, lo ves y se experimenta como si fuera una realidad. Es decir, lo que tú le dices a tu mente, para tu mente es verdad. Tu mente no sabe distinguir entre una mentira y una verdad. Es como si fueras un niño que te dicen, en la oscuridad hay monstruos, y tú dices, sí, en la oscuridad. O sea, no te pones a identificar que esos pensamientos que tú piensas para ti son verdad, y sobre todo lo que le hacen a tu propia vida. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí o no? Sí, Sí. Lo que yo no entiendo es cómo puedo ejercer mi poder de decidir mis pensamientos. Muy maravillosa pregunta. En la mañana yo me puedo levantar pensando lo que normalmente pienso o lo que me han enseñado a pensar mis padres, o en la mañana muy temprano puedo abrir mi curso de milagros y entonces decir, ¿no? Viene la frase, por ejemplo, el amor de Dios es mi sustento. Si yo hoy pienso que el amor de Dios es mi sustento y lo sustituyo por lo que toda mi familia, mis generaciones, el mundo, me dice, yo estoy decidiendo. Es como si tú de repente sintonizaras, ¿no? En tu cabeza un canal, o en el radio una vibración o una frecuencia. Tú eres el que tiene que decidir en qué frecuencia quieres vibrar, escuchar, sentir y pensar. Y si la frecuencia en la que hoy te encuentras, y de repente estás escuchando cumbias, en la que buena, y ya no te hace feliz escuchar cumbias, pues de manera consciente tomas una decisión y dices, quiero cambiar de frecuencia. Y entonces te metes a otra frecuencia. Hace unos días, la semana pasada, tuve la fortuna de acompañar a mi mujer a un concierto de Chopin que a mí me gusta mucho, y fue impactante, ¿no? Estaba yo ahí sentado, o sea, pude percibir claramente cómo le entraba Dios por la cabeza a este hombre y él estaba tocando, y de la música, o sea, la vibración que se generaba del piano era una frecuencia súper de plenitud, de gratitud. Claro que esto tiene que ser, o sea, esto lo percibes a través de tu espíritu. Esto lo percibes a través de un estado de conciencia. Y hoy te voy a dejar de tarea vas a tener esta semana, vas a buscar los pensamientos acompañados de una sintonía, es decir, de una música que te ponga en el estado más elevado de conciencia. O sea, ¿qué quiero que hagas? Te vas a poner tu rola
vas a cerrar tus ojos y la vas a percibir desde tu espíritu. Y vas a notar los pensamientos que traduzcan la vibración que emite ese sonido, para que te hagas consciente de lo que estás pensando y dónde estás vibrando, porque tú tienes que elegir eso. Así como eliges comer sano o no sano, tienes que elegir pensar sano, porque no se nos enseña a pensar. Quiero que estés bien consciente de lo que quieres pensar. ¿Vamos bien? Dice, no puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Entonces, paso número 1, me libro del miedo. Paso número 2, Jesús, pongo mi mente bajo tu control. ¿Sí? Voy a poner mi mente bajo tu control. Digámoslo de otra manera. Jesús, me voy a sintonizar con tu frecuencia, porque la frecuencia de Jesús, ¿sí? En la frecuencia de Jesús vienen todos los pensamientos que emanan de Dios. Jesús es como si fuera una frecuencia y ahí pasan todos los pensamientos de Dios. Entonces, si tú pones tu pensamiento bajo tu dirección, ¿sí? Ahí te dice, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Subráyalo. O sea, siempre que tienes miedo, siempre que estás en conflicto, es porque tú le estás permitiendo a tu mente alucinar, negar la verdad. Te estás vendiendo un choro, estás en una interpretación falsa, no estás escuchando a Jesús, no estás escuchando los pensamientos que emanan de Dios y te sintonizaste con la qué buena escuchando los pensamientos del ego. Y entonces empieza desde la mañana. Vas a valer quesadilla, no te van a depositar, esto no te va a salir. Y entonces el bombardeo es tan grande que eso se traduce a emociones que te conflictúan y lo cual te permite no accionar. Y si accionas, desde ahí todo te sale mal. ¿Por qué? Porque estás pensando falsamente. Piensas mal, sientes peor, actúas como referencia. El curso, si se dan cuenta, genera el cambio en el único lugar más importante, en tu mente, no en las acciones, no en lo que haces. ¿Hasta aquí hay alguna duda? O sea, ¿es crear una conciencia desde el primer pensamiento que te despiertas? Sí, ir generando esa conciencia. Ahora, no es tanto que, o sea, hay que tratar de mantenerse ahí a través de estar como cuando estás, cuando te pones en un estado de vigilia, ¿no? Estás observando tus pensamientos. Por eso ahorita que estamos en el curso, nada más imagínate lo que implica o lo que sientes cuando, y hágalo cada uno desde su forma y su método. Jesús, te entrego mi mente. ¿Qué sienten o qué experimentan cuando hacen esto? Cada quien hágalo. Yo les voy a hablar de lo que yo siento. Yo siento una tranquilidad. ¿Por qué? Porque no me preocupo por lo que debo hacer, decir, pues aquel que me envió me guiará. Estoy satisfecho de estar donde quiera que Él esté porque sé que Él estará ahí conmigo. O sea, en el momento que yo pongo mi mente bajo su guía y su dirección, todo me es revelado. Ya no estoy solo. Ya no me tengo que preocupar yo. Ya sé que Él se hace cargo. ¿Se entiende? ¿Lo pudieron hacer? ¿Cómo se sintieron al poner su pensamiento, su mente bajo el cuidado de Jesús? En cuanto lo digo, cierro los ojos, respiro. En cuanto lo digo, siento como que hasta los hombros más ligeros. Claro, ligereza, ¿no? Pero en cuanto vuelvo a respirar de nuevo,
como que regreso al mismo lugar, ¿no? O sea, Sí, no, porque el ego dice, no, espérate, no es para tanto. No, nada más un poquito, ¿no? Y porque el ego va a estar ahí cuando insisto, ¿no? Yo ahorita estaba platicando aquí con Alexis, le decía, ¿no? Es que el ego está cañón porque cree que Jesús no te va a hacer caso, que es que no lo mereces. O sea, tienes unas ciertas ideas. O sea, imagínate lo que es poner tu mente bajo su cuidado. Es que yo creo que yo la tengo todavía más difícil porque yo no creo en Jesús. Muy bien. Por eso te dice el curso, no necesitas creer, solo practicar. Pero cuando digo Jesús, pongo mi mente bajo tu cuidado, me da nada. Como que mi misma mente es como... ¿Verdad? Pues claro, porque hay todo un resignificado con Jesús, ¿no? Sí. Entonces, para que no te conflictúes, para que el ego no te gane, ¿cómo quisieras llamarle? Espíritu Santo, Espíritu Divino, ¿cómo sería? Quítale el símbolo y ponle el símbolo que tú quisieras para que tu ego no te gane. ¿Cómo quisieras tú llamarle? ¿Cómo le llamarías? Espíritu del universo. Muy bien, entonces imagínate, vamos a hacerlo todos como tú lo estás diciendo. Espíritu del universo, te entrego mi mente y la pongo bajo tu cuidado. ¿Cómo se siente? Bien. Bien. Nos daremos cuenta que nuestro ego es tan sutil que si le digo blanco, pues no hay pedo, pero si digo rojo ya hay pedo. O sea, el ego es que quiere que el símbolo sea como yo puedo aceptarlo. Es decir, yo pongo trabas para aceptar las ideas. Y lo mismo hago con las personas, y lo mismo hago con los empleos, y lo mismo hago con todo. Tengo ciertas ideas que no me permiten recibir la información. Pero yo les estoy diciendo, en este momento, para que no se conflictúen, pónganle como ustedes quieran. El nombre no importa. Lo importante es la intención y el resultado que genera. Dice aquí, de nada sirve pensar que controlo los resultados de cualquier pensamiento falso, que controlando cualquier pensamiento falso pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Es muy importante. Necesito yo darme cuenta cuando estoy tomando decisiones correctas y cuando estoy decisiones equivocadas. En una decisión correcta me va a hacer sentir feliz, estable, pleno. Y una decisión equivocada me va a conflictuar. ¿Podemos entender esto? Sí, y la decisión es solo a nivel de la mente. Claro, todo es una decisión a través de la mente, ¿sí? Dice, esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Subráyenlo. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel donde es posible el cambio, o sea, en mi mente, no en mi cuerpo, ¿sí? El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. ¿Estamos? Entonces, todo cambio yo siempre lo voy a hacer a nivel mental, ¿sí? Y los cambios son para mí, los cambios no son para, quiero cambiar esa persona, quiero cambiar esto, no, los cambios son en mi mente. ¿Entendemos esto? De ahí que querer cambiar algo en el exterior sería una locura. Lo único que tienes que cambiar es lo que piensas. ¿Entendemos esto o no? Sí o sí. O sea, tengo que cambiar lo que yo pienso de la vida, de mi pareja, del dinero, del trabajo, de Jesús, de Dios.
lo que yo pienso. No le voy a decir a Jesús, mira Jesús, si quieres que yo sea tu cuate, pues tienes que, a ver, córtate el pelo para empezar, porque ese pelo así largo, medio hipioso, no. O sea, necesitas tener una forma que yo acepte. E insisto, el cambio lo hago yo, no se lo pido al mundo. Porque mientras yo esté tratando de cambiar al mundo, viviré muy frustrado, muy resentido, muy enojado, muy triste, que es lo que normalmente estamos intentando hacer hacia nuestros padres, cambiarlos. Y el que tiene que cambiar soy yo con respecto a mis padres. ¿Se entiende? Muy bien. Dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Subráyalo con letras, hazte un tatuaje grande que diga, deshacer el miedo es tu responsabilidad. No dice, cuando tengas miedo, búscate un hombre fuerte que te proteja, búscate una mamá, no, es tu responsabilidad. No busques a alguien que te quite el miedo. Como de la misma manera, una mamá que ama no le resuelve los miedos a sus hijos, les enseña a trascenderlos. Que es algo que no se nos enseñó y que nosotros queremos que alguien venga a resolver nuestros miedos. No, nadie va a resolver tus miedos. Son tu responsabilidad. ¿Estamos? El terapeuta, tu amigo, nadie los va a deshacer. Mientras tú no quieras liberarlos de tu mente. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. O sea, que yo siento miedo cuando me siento separado de Dios. Esa es la raíz del miedo. Cuando yo siento que Dios no está conmigo, me da miedo. Y como el ego es muy sutil, te dice, no te preocupes, o sea, no te preocupes, porque para empezar, eso, el que Dios no esté en algún lugar, eso es imposible. Pero como tú no lo puedes ver o sentir, te dicen, no te preocupes, mira, vamos a sustituir a Dios por tu pareja. Si está tu pareja, no tienes por qué tener miedo. Si se va tu pareja, ahí sí ten miedo. Bueno, vamos a sustituir a tu pareja con dinero. Si hay dinero en tu cuenta, no tienes por qué tener miedo, pero si no hay, entonces nosotros vamos sustituyendo a Dios por un ídolo. Y tú tienes que ver cuál es ese ídolo, el cual te da mucho miedo que no esté a tu lado. Que nada más de pensar que no estuviera en tu vida, te derrumbas, te devasta tu ser. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Te dice en el punto 5, a ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. O sea que cuando piensas tonterías, dices, no importa. No, sí importa, porque lo que estás pensando te produce una emoción. Dice así, el resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Subraya. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si esta elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Hay una terapia que se llama Access, ¿qué? Access Consciousness o barras de conciencia, ¿no? Y esa terapia se basa en que todo se lo tienes que preguntar al Espíritu Divino. Todo. Y dejar que Él te conteste y vaya que te contesta. La onda es si estás dispuesto a escuchar al universo o prefieres escuchar a tu propia mente. Porque la vida a veces te lleva por un camino y tú te aferras a lo que tú estás pensando. ¿Y qué te produce eso? Sufrimiento.
agotamiento, cansancio, estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque lejos de escuchar a la corriente de la vida divina, tú estás aferrado con tus propios pensamientos. El párrafo que sigue es de lo más importante que existe en el libro. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Subrayen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que deseas algo y haces lo contrario. En este momento quiero que busquen qué desean y qué están haciendo que está en incongruencia. Búsquenlo, identifíquenlo. ¿Cuál es ese conflicto que en este momento atormenta mi ser? ¿Ya lo tienen? Ya. Y ahí observen, ¿qué deseo y qué hago? Deseo bajar de peso. ¿Y qué hago? Me la paso tragando todo el día. Ah, pues con razón. Deseo estar en paz, pero me la paso escuchando los pensamientos de mi ego. Deseo, mientras tu deseo no está conectado en congruencia con lo que haces, estás disasociado, por lo tanto estás en conflicto. Imagínense un pobre muchacho que no quiere ver a alguien y lo ve. Imagínense una persona que no quiere seguir los dictados de la sociedad, pero lo sigue. Imagínense en el conflicto que se encuentra. ¿Por qué? Porque no se está haciendo congruente. ¿Entendemos esto? ¿Quedó claro? ¿Lo tienen bien ubicado para su propia vida? Sí. Muy bien, ya que lo subrayaron, dice, esta situación se presenta de dos maneras. La primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. O sea, estás enojado cada vez que haces algo que no quieres hacer. Decía la semana pasada una compañera del grupo, y yo tengo que hacer todos los días mi casa, y lo quiere hacer, no. Ah, por eso estás enojada. Y todos los días yo tengo que ir a trabajar, y tú quieres ir a trabajar, no, pero tengo que hacerlo. Ah, pues por eso estás enojado, porque estás haciendo algo que no quieres hacer. ¿Entendemos esto? Subrayen todo eso, ¿eh? Y aquí viene la segunda, que es la que más me gusta a mí. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. O sea, cuando estás tenso es como cuando me decían, y vamos a la iglesia, pero yo no quiero ir, y ahí iba. Y ahí estaba en la iglesia así con mis ojos, y empezaba a sentir así, ¿no? En la iglesia, y el padre hablaba, y empezaba a sentir en mis hombros gran tensión. Porque hacía algo que yo no quería hacer, pero lo hacía. Y entonces muchas de las personas, mis queridos hermanos, viven haciendo cosas que realmente no quieren hacer. Y obviamente son tan habilidosos que lejos de aceptar la responsabilidad, culpan a alguien. Porque ¿cómo va a ser que yo? No, esto lo hago por ti. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo culpo a alguien. No, la diferencia entre el primero es que tú estás haciendo algo que no quieres y estás enojado, y en el segundo estás tenso porque sí lo estás haciendo, pero no lo quieres hacer. ¿Sí? Cosas que hago que no quiero hacer. Oye, vamos esta Navidad a pasarla juntos. Sí. ¿Y querías? No, pero ahí estás.
Son muchas de las cosas sociales, entre familia, entre pareja, muchas de las cosas, como las cosas en las que quedas bien, pero que tú no querías hacer y que quedas bien. O sea, ahí es esta traducción. Por eso estoy tenso. Porque cuando me pregunto claramente, ¿quería hacerlo? No, pero lo hice. ¿Por qué? Para no armar un pedo. Pues el famoso queda bien, ¿no? El famoso queda bien. ¿Estamos? Mm. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Digo, pero también hay veces que es, Sí. también hay veces que es al revés, ¿no? O sea, que existe esta tensión, porque hay parte de ti que quizás sí dice, mi familia es un poco aburrida o no me entienden o lo que sea, pero quieres estar en paz con ellos, entonces sí quieres estar ahí, quieres que todo esté bien, y entonces donde está la tensión es en la convivencia y no en el estar, ¿no? Pero es en lo que piensas. Ajá. O sea, viene desde lo que piensas. Sí, claro. O sea, primero pienso que mi familia es aburrida. Y ya ese juicio es el que no me permite relacionarme. Siempre primero va a estar en el pensamiento, en lo que piensas. Porque lo que piensas determina tu percepción. ¿Sí? Y, por ejemplo, si pienso que mi familia es aburrida, que no es mi caso, pero es un buen ejemplo, entonces mi corrección tiene que estar a nivel de pensamiento y es porque me siento separada de Dios. Porque, claro, porque estoy negando que Dios esté ahí, por eso estoy aburrido. No porque mi familia sea aburrida. Sí. ¿Sí? Yo niego que Dios esté presente. Cuando yo reconozco que Dios está presente, que siempre está presente, entonces estoy en paz y feliz. El problema es que yo lo niego. Pues incluso cuando tengo que hacer el aseo, ¿no? Que yo me identifico ahí con la compañera que lo decía. ¿Tienes o quieres? ¿Tengo que? No, puedes vivir en la suciedad. ¿Cuál es el pedo? Sí. ¿Verdad? Es que es donde está el punto. Yo quiero entrar en una congruencia, ¿no? Para estar en una congruencia, porque si no, entonces se viene, o sea, porque mi incongruencia se traslada y entonces me deja como que no tengo opción. No, siempre tienes opción. Tú puedes vivir como tú quieras, total, eres tú la que vives ahí, no vivimos nosotros. Por eso cuando tú entiendes, cuando tú te liberas y te das cuenta que siempre es un servirte a ti, pues como con todo gusto no te vas a querer servir. ¿Cómo no voy a querer tener mi casa bien si es mi casa, es mi espacio, es un reflejo de mí? Si lo hago desde ahí. Si yo lo hago desde el otro lugar y digo, no mames, es que qué hueva, o sea, ensucian un chingo. Ah, bueno, pero ¿desde dónde lo estás pensando? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Sí? Dice, en ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no, que sí escucha tu corazón, como sabe que tú no lo quieres hacer, te quita o se lleva o te salva de ese sufrimiento. Pero cuando finalmente eres liberado de esa situación, ¿no? Te molestas y te enojas. Ejemplo, trabajo en un lugar donde no quiero trabajar. Pero ahí trabajo, pero no digo nada. ¿Qué sucede? ¿Me corren o ya no trabajo ahí o pasa algo? ¿Y qué sucede en primera instancia? No, qué mala onda, me corrieron, güey. O sea, no me estoy dando cuenta que es el fiel reflejo de mis pensamientos. Estás haciendo algo que no quieres hacer. Cuando tú haces algo que no quieres hacer, te enfermas. Imagínense lo pesado que es un hombre, que lo pesado que es para un hombre ganar dinero y no quererlo compartir con su familia. Porque todas las cosas, porque todo es un servicio que tú haces. Pero si a ti no te gusta servir, si a ti te pesa servir,
Pues el universo dice, no te preocupes, ya no lo vas a hacer. ¿Entendemos esto? Y aquí lo dice el libro claramente, esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia. Y es muy probable también, ¿sí? Dice, es muy probable que también dé lugar a proyecciones, o sea que esa furia la proyectas fuera de ti. Porque no quieres asumir que esté en ti. Entonces, ¿dónde la quieres ver? Afuera. ¿Por qué? Porque no quieres reconocer que estás adentro. ¿Cuántos de los que están en este momento en el curso pueden ver el odio que se tiene? Digo, para que empecemos bien el curso, porque si no, ¿cuántos de los que están aquí en este momento pueden ver el odio que se tiene? ¿Pueden ver qué? El odio que se tiene. Y entonces le dice, no, yo no me tengo odio. Entonces no estarías buscando amor fuera de ti, porque si yo estás buscando amor fuera de ti, quiere decir que tú no lo tienes y entonces tuviste que haber visto odio. Esto no le gusta al ego, ¿eh? Muy importante saber que no te estás contemplando con amor, que no te estás viendo con amor, pero no te preocupes, te puedes empezar a ver con amor. Es un simple error de percepción hacia ti mismo. Y no te sientas mal, todo el mundo lo tiene. Claro. ¿Y dónde te das cuenta que te odias? Muy fácil. ¿Qué te estás negando en tu vida? ¿Qué experiencia te estás negando? Ese es el castigo que tú te impones, porque es algo que tú deseas experimentar, que no estás experimentando y que es el reflejo de tu castigo por las cosas que hiciste o por las cuales te sientes culpable. El acto más grande de amor que puedes hacer para contigo es perdonarte. Es decir, te preparas una buena taza de café. Te sientas en tu sillón favorito. Pones un espejo. Y antes de iniciar la sesión, invitas a Jesús o a ese espíritu divino del amor, de la voluntad, de la conciencia maravillosa, como tú lo invitas a tu lado y le dices, necesito que estés aquí a mi lado, porque me voy a liberar de mi odio, de mis culpas y de mis vergüenzas. ¿Por qué es muy importante que hagas esto? Porque este proceso es el que va a revivir y es donde comienza el amor propio. Cuando te dejas de juzgar a ti mismo. Una vez que te has perdonado, te vas a sentir muy bien. Ya lo que otros digan, hagan de ti, te va a valer madres porque tú ya te perdonaste. Aquellos que te juzgan, simplemente dan testimonio de que no puede juzgar porque sabe que no es. ¿Entendemos esto? Se cortó. Ay, se cortó, qué barbaridad. Que el que se ha perdonado no puede juzgar o condenar al prójimo, porque se estaría negando ese regalo. La característica de que tú posees algo es que lo estás dando constantemente. ¿Y a quién le llevas este acto de perdón? Pues en primera instancia a tus padres, los dejas de juzgar, les dejas de exigir, los dejas de querer cambiar porque tú ya te aceptaste. ¿Vamos bien o me regreso? Los noto muy calladitos, muy pensativos, como que esta sesión, como que les
dando vuelta la ardilla. ¿Qué piensan? Díganme. Oh, pues están buenos los guamazos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y estamos empezando el curso. Porque ya cuando te perdonas y tu vida va a comenzar a ser el reflejo del amor que te tengas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si hoy yo tengo un hijo, que si hoy yo tengo una pareja, que si hoy yo tengo una casa, que si yo tengo estabilidad, que si yo, todo lo que yo tengo es un reflejo del amor que yo me tengo. Que es en realidad un reflejo del amor que Dios me tiene. Dios me dio esta vida, esta experiencia, para que yo me ame, no para que yo me crucifique, no para que yo me esté cargando de problemas, ni esté haciendo lo mismo con el prójimo. ¿Se entiende? Por eso todos los que estamos de poca más decimos, ¿y a quién se lo debes todo? A Dios. No, yo por mí me negaba todo, yo vivía bien mal, ni me amaba. Pero ¿qué hizo Dios? Me empezó a sanar. ¿Y qué sanó? Mi mente. O sea, mis pensamientos de carencia, de miedo, de negación, ¿sí? De juicio. Dios me fue curando mi cabecita, me está curando mi cabecita. Dice entonces, tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar del error primero al tipo segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Imagínense qué belleza. Cuando yo leí esto, yo decía, por favor, quiero que tú controles mi mente sin ningún esfuerzo consciente de mi parte. ¿Qué pudiera hacer esto? Imagínate que tú vas en un coche y vas de viaje. No sabes ni el destino, ni el lugar, no sabes nada, pero tú vas manejando y tú no sabes ni para dónde ir, ni cuánta gasolina, ni cuánto dinero, y estás todo tenso. Y de repente, ¿no? En esa carretera, que por cierto te da mucho miedo, ves un brother que está pidiendo un ray, y ese brother es Jesús. Dice, si me das chance, yo conduzco a partir de aquí. Tú nada más vete de copiloto, siéntate, relájate y confía. Cuando uno hace eso, ya la hizo. ¿Por qué? Porque Él te va llevando y lo único que tú tienes que hacer a partir de este momento es agradecer y ya. Todo te va saliendo. Todo empieza a suceder. ¿Pero qué hiciste? Dejaste de tener miedo. Dejaste de atormentarte con estos pensamientos. No puede suceder, Jesús no se puede subir a manejar el coche hasta que tú no te hagas responsable de tus miedos y dejes de estar, porque Jesús dice, cámbiale, ¿no? De sintonía, brother, para que vibremos en otra onda. Si no le cambias el chip a tu cabeza, no se puede. Por más que te hinques, por más que pidas, por más que vayas a la iglesia, por más que pongas veladoras, si tú sigues pensando con miedo, no funciona el tratamiento. ¿Se entiende esto? Lo que decías, ¿no? Lo tienes que estar practicando. Como mi necesidad era muy grande, o es muy grande, pues yo normalmente digo, veo mi lección, ¿no? Y digo, puta, qué chulada, qué chulada. Agarro mi cabeza, me voy del mundo, me voy directamente a Dios, donde todo es felicidad, y agradezco por todo lo que me da, y de repente empiezan a suceder cosas aquí que sé que son los regalos a consecuencia de la oración o de la conexión que tengo con Dios. ¿Se entiende esto? Mientras tú tengas miedo, esto no puede pasar. Tu miedo te aparta de Jesús, es como que estás ahí solo. Es más, hasta tienes miedo de contar o de expresar o de contarle a alguien lo que piensas. Porque no, si se enteraran lo que pienso, ay no.
¿Vamos bien? Dice entonces, mas ello requiere un grado de buena voluntad que aún tú no posees. Y aquí es donde me dio para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo Jesús, aún no posees esa disposición. O sea, cuando yo te digo, búscame en la mañana, búscame en la tarde y búscame en la noche, y digo, no, qué hueva. O sea, no tengo esa voluntad. No soy tan obediente mentalmente. Por eso requieres las lecciones, porque las lecciones te van a dar práctica. Disciplina mental, dice, Espíritu Santo, o en este caso, el Espíritu Divino del universo, no puede pedirte que hagas más de lo que estás a hacer. Fíjate, más de lo que estás en tus acciones. En tomar esto verdaderamente como un entrenamiento. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tú no estás haciendo tu voluntad, estás haciendo la voluntad del ego. Es decir, que eres esclavo de algo que no te das cuenta, que tú crees que es tu mentalidad, pero no es tu mentalidad. En otras palabras, ¿quién sufriría si se hiciera consciente que son sus propios pensamientos lo que lo hacen sufrir? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Fíjense las palabras de Jesús, subrayen todo esto. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Aquí va la clave del curso. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que estás en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Esto solo se puede corregir aceptando un objetivo unificado. Primer paso. El primer paso correctivo es, para deshacer el error, es darse cuenta antes de que nada que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Subráyalo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. O sea que no estás pensando amorosamente. Cuando yo te digo, vas a encontrar un trabajo maravilloso y tú dices, no, no me lo van a dar. ¿Estás pensando amorosamente o no estás pensando amorosamente? Observa lo que piensas con respecto a tu vida, a tus proyectos, a ti mismo. ¿Piensas de manera amorosa o piensas de manera egótica? ¿Cómo piensas? Y tienes que darte cuenta cómo estás pensando. Dice, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. O sea, la expiación es la corrección de una mentalidad egótica o una mentalidad de miedo a una mentalidad de amor. ¿Se entiende? Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Paso número 1. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Es decir, no te engañes, no te mientas, sé honesto contigo. Segundo paso, el miedo procede de una falta de amor. O sea que me falta Dios, me falta amor. Que aquí es donde el ego confunde todo. Tercero, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. No dice el amor del dinero, no dice el amor de tu pareja, no el amor de tus papás, no, el amor perfecto, es decir, el amor de Dios. El amor que no te juzga, el amor que te contempla inocente,
Eso es lo que va a corregir tu mentalidad. Y por último, dice, el amor perfecto es la expiación. Aquí nos vamos a quedar. Ahora sí, escucho de todo. Dudas, preguntas. Porque hay que poner en práctica. ¿Dónde no estoy teniendo pensamientos amorosos? Pues en todo. Muy bien, maravilloso. Pues a cambiarlo en todo, empezando a sintonizarme con esa vibración que me meten con los pensamientos acorde. Cada uno me tiene que mandar en el chat su melodía y los pensamientos afines a esa melodía, con el fin de escuchar y aprender y sintonizarnos. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Qué calladitos, qué bárbaros, qué bien portaditos, hasta parecen angelitos, ¿no? De veras que los veo irreconocibles, muchachos, ¿eh? Por eso me caen re bien. Pues que realmente te das cuenta que tienes mucho que hacer, ¿no? Hay que cambiar mucho la mentalidad. Exacto. Nuestro propio sistema social nos hace creer que incluso tener miedo es inteligente, que eres precavido, cuando en realidad te desconecta de la realidad, o sea, del amor de Dios. A mí me pasa mucho cuando de repente, ¿no? Como le he dado mucho poder al dinero, cuando me desconecto tantito ahí, como que empiezo a sentir así como, se me mueve el ojo, como que entro en tensión y nuevamente me tengo que perdonar, buscar a Dios. Y esto es de práctica, 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 práctica. ¿Sí? Entonces, reconozco que tengo miedo. Sí. Luego, reconozco que es falta de amor. Y Que no estoy pensando amorosamente. Muy bien. Ajá. 3. Y que necesito buscar el amor perfecto. Sí, que es a Dios. O sea, ¿con qué cosas me conecto con Dios? ¿Qué me hace conectarme a Dios o al universo o a esta cuestión divina? ¿Qué me conecta con Dios? Y luego acepto la expiación, o sea, la curación de mi mente. Aceptar la curación es saber que no tengo que hacer nada más que esperar a que esa paz, esa armonía llegue y desde ahí actuar. No quiere decir que no vas a hacer nada, ¿verdad? Te va a llevar una acción, pero siempre esa acción esté en armonía. Sí. Pero el hacer nada es no preocuparte o no angustiarte por las cosas. No atormentarte, claro. No te atormentes porque de todos modos tarda un proceso. ¿Para qué te atormentas? ¿Para qué te preocupas? Es fácil decirlo, ¿no? Pero nada. Es una pérdida de energía. Y aparte de que te estás preocupando y no estás, eso hace que te enfermes. ¿Nadie más? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo lugar. Mandan su canción y unos 5 pensamientos con esa vibración. ¿Estamos? Pongan su pensamiento bajo la guía y la dirección. Ahí se los dejo.